Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y en el vídeo de hoy he preparado un pequeño listado, una selección de 5 autores del género de ciencia ficción con el que bien se puede uno empezar a leer o introducir en este género o con el que bien puede uno disfrutar muchísimo con algunos de sus títulos. De cualquier manera, aquí vamos con 5 autores de ciencia ficción. Bien, antes de empezar con estos 5 autores, dejadme deciros que este vídeo nace por la necesidad, por supuesto, de ir añadiendo contenido a este canal, pero también por la petición de uno de mis grandes amigos, por no decir hermano de otra madre, que comparte mi amor por Dune y que tras ver la película que se ha estrenado hace pocas semanas, una nueva versión de Denis Villeneuve, y que no voy a entrar en ella, aunque solo voy a decir que ya estáis tardando para ir al cine a verla, me pidió que le recomendara algún autor que fuese parecido. Yo lo he pensado un poco y he decidido presentar a todos, no solo a él, este vídeo con 5 autores que, aunque no sean del todo parecidos al amigo Frank Herbert y su Dune, sí que son una manera de leer ciencia ficción y disfrutar el género con algunas de sus grandes joyas desde mi punto de vista, por supuesto. Así que sin más dilación, vamos a hablaros de el primer autor de esta lista. Bien, dejadme que empiece con el que para mí es uno de los más indispensables, aparte de que es uno de los grandes clásicos de los 50, 60 y 70. No estoy hablando de otro autor que de Isaac Asimov. Bien, Asimov tiene una extensísima bibliografía con 2 partes que se diferencian claramente, pero que dentro de su narrativa al final acaban unidas. Os estoy hablando, por un lado, de la fundación, que empezó con la trilogía de las fundaciones, primera fundación, segunda fundación, fundación imperio, etc. Y por otro lado, toda la narrativa de robots. Desde relatos cortos que muchos ya conoceréis gracias al cine porque hay versiones cinematográficas como El hombre bicentenario o como Yo Robot, donde sale la grandísima Susan Calvin, hasta novelas que tienen una estructura policíaca como son todas aquellas de Elijah Baley, que es un detective humano, y su partner robot, Daniel R. Oliva. Yo os he de confesar que empecé mi aventura con Asimov con la parte de los robots y se me quedó grabado cómo utilizaba la trama policíaca, el género policíaco, para mezclarlo con sus propias intrigas. Permitidme que os recomiende que, como yo, empecéis esta toma de contacto con Asimov con la selección de novelas sobre robots, porque su esquema de novela policíaca permite que se pueda deglutir mejor la información que si empezáis con algo tan enorme y tan extenso como es la fundación, que las ideas que planta allí son mucho más teóricas y pueden ser un poco más indigestas para los que queréis empezar con esto de la ciencia ficción. Bien, vamos con el siguiente autor y dejadme deciros que quiero dejar completamente de lado la polémica que se desató cuando se llevó al cine su última adaptación acusándole de homófobo. ¿Por qué? Porque no creo que sea este el vídeo para eso. Tengo un vídeo en el canal que os voy a dejar por aquí en el que planteo el debate sobre autor u obra. No estoy hablando de otro autor que de Orson Scott Card y la novela que siempre recomiendo es El juego de Ender. Y no solo la he recomendado a colegas de mi edad, a lectores de ciencia ficción o a gente que se quiera aproximar al género. La recomendaba también cuando daba clases particulares para incentivar la lectura en chavales que nunca habían cogido un libro porque, pues eso, porque nunca habían cogido un libro. Y creo que conseguí que más de uno se enganchase a la lectura. Medita para mí. Bien, volviendo al juego de Ender. El juego de Ender nació primero como una novela corta, una short story de su autor que recibió un premio y luego decidió desarrollarla. Os doy el argumento en 4 o 5 trazos. Estamos en el futuro de la Tierra en el que ha sufrido una guerra por parte de una raza alienígena llamada Insectora que ha supuesto casi la aniquilación de la raza humana. Y se ha desarrollado un programa por el que se están reclutando adolescentes para ir a la escuela de batalla y prepararlos para la siguiente guerra insectora que llegará en un futuro próximo, ya que las naves que se lanzaron justo después de la primera guerra insectora están a punto de llegar a los mundos insectores y por tanto la batalla está lista. Aquí seguiremos el recorrido de Ender Wiggins dentro de la escuela de batalla, los pequeños microcosmos sociales que se crean, la presión, la competitividad y todos los lazos sociales que establecerá con todo el batallón que acabará formando parte del batallón que a través de juegos de guerra tendrá que prepararse para estas guerras.
Bien, este es el primer título de una saga que continuó su autor con La voz de los muertos, Ender el genocida, etcétera, 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 en el que decidió explorar una serie de ideas filosóficas como la alteridad, es decir, la muerte de otra especie, las diferentes formas de vida, etcétera, etcétera, que no me parece tan buena como esta primera y que a mí como lector me costó mucho más seguir en el momento en el que la seguí y quizá ese fue mi error y lo tendría que leer de nuevo, pero eso lo dejo ahí. Quiero hablaros de una saga en paralelo que se inaugura con La sombra de Ender, que es la historia, y esta es de las pocas novelas que conozco que hacen esto, de Vin, que es un subalterno de Ender dentro de la escuela de batalla, y nos cuenta la misma historia que pudimos leer en el juego de Ender, pero desde la perspectiva de Vin. Y lo hace de una manera tan magistral que consigues seguir algo que ya conoces, una historia que ya has leído, a la perfección y con giros que se enganchan perfectamente porque Ender, a pesar de ser el genio militar que es, no lo ve todo. He de decir que las siguientes novelas de esta saga de La sombra de Ender, es decir, las siguientes novelas que narran la historia de Vin una vez acaba el juego de Ender, me parecen mucho más atractivas que la saga original de Ender y que os recomiendo si os gusta la geopolítica y si queréis explorar un mundo futuro posible. ¿Entiéndeme? Así. Bien, vamos ahora por el siguiente autor, uno de mis autores más queridos que he descubierto hace poquitos años y que me he leído todo lo que se ha publicado en castellano. Bueno, todo, casi todo. Hablo de John Scalzi y el libro que recomiendo, para empezar al menos en la toma de contacto con este autor, es La vieja guardia. De nuevo un par de pinceladas sobre el argumento. Deciros, para empezar, que en cierta manera emula o se basa un poco en la mítica novela de Heinlein, Las Brigadas del Espacio, y que tenéis la peli Starship Troopers de Paul Verhoeven. Bien, esta novela se titula La vieja guardia porque su premisa es ¿qué pasaría si cuando te jubilas a los 65 años firmases un contrato con los militares de tu país por el que en 10 años darías tu cuerpo y entrarías como un tipo de 75 años a servir al ejército? Lo que pasa es que resulta que ya ha habido contacto con especies alienígenas dentro del universo de la novela y se ha ocultado a la opinión pública mundial. Y aunque hay civilizaciones que son amigas, también las hay que no lo son nada. ¿Y qué hace el ejército, o por lo menos el ejército norteamericano? Pues propone a la gente que firma este contrato que a los 75 años te cambian el cuerpo, lo mejoran genéticamente y te conviertes en un soldado de la vieja guardia y te mandan a luchar contra estas civilizaciones que son enemigas. Es un libro que se lee rapidísimo, que tiene muchísimo humor y que plantea ciertas ideas que a mí, además de parecerme novedosas, me parecen súper frescas dentro de lo que es la típica ciencia ficción de naves espaciales y conflictos con razas alienígenas. Un más que podréis seguir disfrutando porque el universo que Scalzi plantea se extiende por diferentes novelas como Las Brigadas Fantasma, La Colonia de Zoe o La Colonia Perdida. De cualquier manera, John Scalzi es uno de aquellos autores que a mí, en concreto, nunca me defrauda. Así que aquí tenéis otro de estos para introducirse a la ciencia ficción. Bien, vamos ahora con el siguiente autor, o en este caso, la siguiente autora. No estoy hablando de otra que de Lois McMaster Bujold, una de mis autoras preferidas forever and ever en el mundo de la ciencia ficción, sobre todo con su saga de los Vorkosigan. Este quizá es el título o el universo más parecido a lo que plantea Dune en su novela, porque de nuevo estamos en casas que son medio medievales, pero que están en el espacio. Y los Vorkosigan son nuestros protagonistas. Hablamos de Miles Vorkosigan, sí. Quien lo lea ahora quizá adapta el nombre a lo que sería en inglés, que es Miles. Pero cuando lo leí yo, pues no sabía tanto inglés. Y aparte, pues lo que hace cualquier lector. ¿Quién llama cuote a cuote o cote o bote si estamos hablando del nombre del viento? Bueno, pues lo que os digo, que cada uno lo llamamos como queremos. Y en mi caso, a Miles Vorkosigan, yo lo llamo Miles Vorkosigan. Y es nuestro pequeño héroe, y digo pequeño porque sus padres sufrieron un
atentado terrorista por parte de otra casa de unos rivales en el que le soltaron a la madre cuando estaba embarazada un veneno que se llama soltoxina y eso afectó al desarrollo del feto que se convirtió luego en el bebé que fue luego Miles Borkosigan, un joven duque que ha pasado toda su vida entre sufrimientos intentando siempre superarse a sí mismo, pues la soltoxina afectó a sus huesos que tuvieron que ser reemplazados y no levanta más de 1 metro del suelo, 1,10 m como mucho. El título que os recomiendo es El aprendiz de guerrero, porque es la primera toma de contacto con Miles. Tenemos historias sobre los padres y ese ataque de soltoxina que os he hablado, pero este universo está centrado sobre todo en Miles Borkosigan, o al menos los títulos que más cariño les tengo. Bueno, y para finalizar con este listado, con esta selección, vamos a ir al primer autor que motivó todo este vídeo, que no es otro que Frank Herbert y concretamente con su Dune. ¿Qué decir de Dune que no os haya dicho ya? Tenéis la red plagada de vídeos que habla tanto de la película como del universo de Dune. Yo os diré que la leí a principios de los años 2000 y que quedé auténticamente fascinado por el mundo que construyó Frank Herbert, por toda la mitología que hay detrás y por ese planeta desértico de gusanos de arena, de la especie que permite los viajes interespaciales, que no es otro que Arrakis, que tiene una influencia también en el mundo de los videojuegos brutal y que incluso en los primeros chats de internet, allá por los 90, la gente ya entraba como usuario en una red que se llamaba Arrakis. Y os estoy hablando de la prehistoria, para que veáis la influencia brutal que ha tenido Dune. Política, luchas entre casas, recursos estratégicos, los indígenas en peligro de extinción, ecología, capitalismo, tiene 1 millón de ingredientes que la han convertido en una de las novelas de ciencia ficción más emblemáticas y que ha tenido o que tuvo en los años 70 una adaptación cinematográfica por parte de David Lynch, que no es la que más me gusta a mí. En los 90 tuvo una segunda adaptación en forma de miniserie, que tampoco es que me pareciera nada del otro mundo, y que por fin creo que Denis Villeneuve ha conseguido darle una adaptación cinematográfica que está a la altura de lo que es la novela. Os recomiendo, como os decía al principio, que vayáis a verla. Es un gozo, pero os recomiendo más aún que leáis la novela. Bueno, y aquí acabo el vídeo de hoy con esta selección de autores de ciencia ficción con los que puedes disfrutar como un enano. Espero que te haya gustado el vídeo y que si es así le des al like, pero también que te suscribas al canal. También, por supuesto, que compartas este vídeo con colegas que les pueda gustar y que le des a la campanilla para saber cuándo saco más contenido de este estilo. Hoy no os he dicho eso de ante el vicio de pedir está la virtud de no dar porque me repito demasiado. Pero sí os voy a decir aquello de que os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!